comenzar con, a comenzar con la clase. Un gusto nuevamente. Tengo el placer de presentar a mi coequiper, colega Jessica Recalde, que se va a encargar de la unidad número 6 de Derecho Procesal. Estamos llegando al final. Así que bueno, Jessy, bienvenida, todo tuyo el micrófono. Avísame cuando quieras que intervenga en algo que necesites. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. A partir de ahora me van a tener que ver la cara hasta la última clase, ¿sí? Porque yo soy la encargada de dar la unidad 6. Como todos saben, la unidad 6 es una unidad larga, es una unidad con sus vericuetos, con sus complejidades, entonces desde la organización académica de estudiantes digitales hemos decidido dividir la unidad 3 en 3 temas. ¿Sí? El primero de ellos es la sentencia, o como se llama en el programa, que son actos resolutorios, ¿sí? Después, en la siguiente clase, ¿sí? Que es la segunda parte, vamos a ver toda la etapa recursiva, ¿sí? La impugnación procesal, y la última, ¿sí? Conforme a lo que dice el programa, las medidas cautelares, ¿sí? Lo dividimos así para no cargar de mucho contenido en una sola clase y para poder explicarlo bien y para poder verlo bien en detalle, ¿sí? Hoy particularmente el profe Elgar me va a ayudar, ¿sí? Con la introducción. Vamos a hacer un refresh de algunos contenidos que se dieron en la primera clase, antes de arrancar con lo que es la sentencia, ¿sí? Recordemos un poquito, y acá le voy a dar la palabra al profe Elgar, que en la primera unidad tenemos los presupuestos procesales, ¿sí? Y los presupuestos sentenciales, que son aquellos que necesitamos para tener una sentencia jurídicamente válida, ¿sí? Acá el profe va a hacer una breve reseña para recordarles, así podemos introducirnos en el tema y relacionar un poco, ¿sí? Para ubicarnos y poder hacer el trabajo de relación, ¿sí? Que necesitamos en derecho procesal. Profe, acudo a sus conocimientos. Sí, cómo no. Bueno, todo tiene que ver con todo, es muy importante. Ustedes ya están en condiciones de poder, por supuesto, hilvanar contenidos. Ustedes recuerdan que los presupuestos procesales son todos esas condiciones que bajo las cuales si no se dan, no puede existir un procedimiento válido, no puede iniciarse ningún trámite, ¿verdad? A diferencia de los presupuestos sentenciales, que aquí los presupuestos sentenciales son aquellas condiciones que hacen que un juez, al finalizar el procedimiento, finalizado el mismo, esté en condiciones de poder dictar una sentencia válida. ¿Y cuáles son esas condiciones? Recuerden ustedes que los presupuestos sentenciales estaban vinculados con el fondo de la cuestión y estaban referidos básicamente con la calidad e idoneidad como actor o como demandado, ¿sí? Para poder estar en juicio, con la capacidad de ambos, con el interés sustancial en que cualquiera de las partes obtenga una sentencia válida, digamos. Y esto, ¿cuáles son básicamente estos presupuestos sentenciales? Básicamente se tiene que haber cumplido y desarrollado un proceso sujeto a las formas que la ley procesal o ritual exige de cada provincia, ya sea la ley, el idioma, etc. Pero además, a la vez, ustedes recuerdan que vimos que existía básicamente para que haya un proceso válido, para que haya después la posibilidad de una sentencia válida, es que haya una etapa introductoria donde cualquiera de las partes pueda impulsar el procedimiento en el caso del civil, ¿sí? O el fiscal, por supuesto, denunciar la existencia de un delito. Tiene que existir la interposición de la demanda, tiene que existir la contestación de la demanda, se tiene que haber constituido o fijado los hechos como plataforma fáctica, se tiene que haber probado, introducido legalmente la prueba, se tiene que haber probado verdaderamente para así finalizar esas etapas. El juez se va a limitar, una vez que está probados los hechos que alegaron las partes como fundamento de su pretensión, está en condiciones de poder dictar una sentencia válida. Esto es lo que debe hacer el actor si quisiera tener un resultado favorable en el juicio. Ahora, un demandado, si quiere obtener un resultado favorable, también debe cumplir determinados actos procesales. Por ejemplo, tiene que oponer excepción en el caso de que haya la posibilidad de hacerlo, tiene que
no solamente oponer excepciones, sino que tiene que probarla, la posibilidad, digamos, de ejercer la defensa. Tiene que tener la precaución de que no exista, por ejemplo, una excepción de litispendencia o de cosa juzgada. Fíjense cómo de esa manera, si eso se resuelve, digamos, favorablemente durante todas las etapas del proceso, podemos decir que el juez, sorteado estos procedimientos necesarios y habituales procesales, estamos en condiciones de dictar una sentencia válida. ¿Para qué? Para que luego no se pueda tildar esa sentencia de arbitrariedad. Eso es el resumen, Jessy, para poder ponerte en tema del tema que te compete, ¿sí? Perfecto. Nunca, el profe Elgar es el compañero de equipo que uno quiere tener siempre. Es así. Gracias, profe. Hechas las pertinentes aclaraciones, ¿sí? Las referencias previas, vamos a pasar a el meollo de la cuestión, que es la sentencia, ¿sí? Antes de introducirnos en el concepto de sentencia, recordemos que esta unidad se denomina actos resolutorios, ¿sí? Así que no solamente vamos a ver a la sentencia, ¿sí? Como el acto procesal que pone fin a nuestro expediente, a nuestra causa, que es la que va a resolver el fondo de la cuestión, sino también vamos a ver otros tipos de resoluciones que se dan a lo largo del proceso, ¿sí? Que no son solamente la sentencia, porque hay algo que tenemos que aclarar y recordar siempre, ¿sí? El modo típico, se podría decir, de terminación de un proceso es con la sentencia, pero sabemos, ¿sí? Que nuestros códigos procesales, tanto el de nación como los de las provincias, prevén otros modos de terminación del proceso, ¿sí? Y estos otros modos requieren resoluciones que tienen que ser dictadas por su señoría oportunamente, y las vamos a ver, ¿sí? No solamente vamos a explicar en qué consiste, sino que vamos a ver ejemplos prácticos, ¿sí? Bien, ahora sí. Cuando nos preguntan, ¿qué es la sentencia? Vamos a decir que es una resolución de índole jurisdiccional, que es aquella que pone fin al proceso, en la cual se va a resolver en definitiva la cuestión litigiosa, la cuestión de fondo, esto que nos decía el profe Elka, ¿sí? ¿Y qué es la cuestión de fondo? El problema que se presentan entre las partes, el problema con el que se presenta la actora a demandar, y el problema que el demandado dice, no, a mí no me corresponde por X o por Y, ¿sí? Eso resuelve la sentencia, ¿sí? La sentencia es una resolución definitiva, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos que ver a las sentencias desde el punto de vista legal, decimos, es la resolución jurisdiccional que pone fin a el hecho que se plantea, ¿sí? Que va a estar caracterizada en la ley, ¿sí? Y desde el punto de vista sustancial, es la resolución que pone fin al fondo de la cuestión, ¿sí? Que pone un corte a la discusión entre las partes y que dice, bueno, acá la terminamos, muchachos, porque el actor tiene razón o porque el actor no tiene razón y el demandado tiene razón. Ahora, tener en cuenta lo que el profe explicó en la clase del lunes. El hecho de que se le dé la razón a una u otra de las partes depende de cómo probó cada una los hechos que alegó. Capaz que en la realidad la parte actora tenía razón, pero si no lo probó correctamente, el juez se va a basar en lo que está en el expediente, y como decía el profe en la clase anterior, lo que no está en el expediente no existe en el mundo y el juez no lo va a ver, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer el juez cuando recibe el expediente para el dictado de la sentencia? En primer lugar, tiene que definir las cuestiones que las partes han dicho sí. Esto sucedió efectivamente, ¿sí? Los hechos que no tienen un corte controversial, ¿sí? Por un lado. Después, los hechos que no requieren demostración, porque ya está, son cuestiones evidentes o son presunciones iure de iure, que no admiten prueba en contra. Entonces, definimos esto. Y después, el juez tiene que definir las presunciones iuris tantum que las partes no se encargaron de derribar, ¿sí? Las iuris tantum son aquellas que admiten prueba en contrario, pero que las partes, teniendo esta posibilidad, no lo probaron. Una vez que se definió esto, el juez dice, bueno, separamos, sí, vamos separando pera de manzana, y a partir de ahora tiene la cuestión limpia sobre la cual tiene que decidir. Y esta cuestión limpia es básicamente el conflicto que se presenta entre las partes, ¿sí? Queda puro y simple lo que haya que resolver y nada más. Bien, ahora se van a presentar situaciones de conocimiento al magistrado, ¿sí? Que tienen que ver con la certeza o la duda,
¿sí? Y vamos a diferenciar la certeza y la duda en materia civil y la certeza y la duda en materia penal, ¿sí? Que es importante marcarlo. Otra cuestión, antes de pasar a los tipos de certezas o de dudas que se pueden llegar a presentar en el magistrado, al momento de resolver, la sentencia o la resolución en materia penal que dicte el sobreseimiento, sí, no es una sentencia como la conocemos o como la describimos. ¿Por qué? Porque no está resolviendo el fondo de la cuestión. Hubo una duda y ante la duda se decidió por el sobreseimiento. Entonces no es una sentencia en sentido estricto. Es una resolución judicial que pone fin al proceso, pero no resuelve el fondo de la cuestión. Esa es la diferencia entre la sentencia propiamente dicha y las demás resoluciones, ¿sí? Esto a tenerlo en cuenta. Bien, ahora sí vamos a los supuestos de certezas y dudas, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer el magistrado de cada situación? Bueno, en el caso de que tenga certeza positiva, ¿sí? De que sepa efectivamente que le tiene que dar la razón a una u otra parte, todo el análisis se va a volcar en relación a esto, ¿sí? A ver si actor o demandado probaron correctamente lo que tenían que probar en relación a lo que alegaron en su demanda, y dice, bueno, en caso de certeza positiva, le vamos a dar la razón a uno u otro según corresponda, ¿sí? Sentencia favorable para una u otra de las partes, ¿sí? Ahora, en caso de en caso de certeza negativa, ¿sí? En los supuestos en los que ninguno de los dos prueba como corresponde, ¿sí? O el actor, como decía hoy, puede ser que el actor tenga razón en la realidad, pero como acá buscamos la verdad formal, sí, puede ser que el actor no pruebe debidamente lo que está alegando. Entonces, en ese caso, él puede decir, bueno, a lo solicitado no al lugar. Y cuando resuelva, va a decir, conforme a la solicitud de aceptación de demanda o como fuere que lo plantee, sí, la damos por rechazada por los motivos expuestos supra, que es toda la argumentación que su señoría va a dar en la sentencia, ¿sí? En los casos de certeza negativa, se va a determinar la inadmisibilidad de la demanda o la inadmisibilidad de las excepciones que el demandado pudo haber llegado a poner, ¿sí? Ahora, se puede dar también dudas, y en el supuesto de dudas, el juez va a tener que buscar un equilibrio, ¿sí? Ocurre, por ejemplo, en los casos de daños y perjuicios por accidentes de tránsito, en donde no se le echa la culpa, hablemos en términos coloquiales, culpa, no se le atribuye la responsabilidad exclusiva a una de las partes, sino que el juez resuelve de manera equitativa o le atribuye la responsabilidad que le corresponde en un porcentaje determinado, ¿sí? Esto sí se equipara, ¿por qué? Porque ninguno de los dos probó efectivamente que el otro tenía la culpa del accidente de tránsito, por ejemplo. Entonces, en ese caso, sí, va a ser por su orden, ¿sí? Y, por ejemplo, si tienen que resolver las costas, también va a ser en el orden generado, ¿sí? Esto es importante. En materia penal, por su parte, tenemos que diferenciar la certeza y la probabilidad o la duda en la instrucción del juicio, porque recordemos que en materia penal tenemos por un lado la instrucción y por el otro lado tenemos el juicio, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la certeza negativa en la instrucción, ¿sí? El fiscal va a solicitar el sobreseimiento, que es lo que decíamos anteriormente. No es una sentencia propiamente dicha, sino que es una resolución que se denomina asimilable a definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que resuelve una cuestión que no es la cuestión de fondo y pone fin al proceso, ¿sí? La sentencia resuelve la cuestión de fondo, ¿sí? Bien, ahora, si hay probabilidad durante la instrucción, el fiscal va a tener que decidir si procesa al imputado con o sin prisión preventiva según la circunstancia del caso, ¿sí? Ahora, tenemos que ver si los casos de certeza positiva durante el juicio. Si hay certeza positiva durante el juicio, y sin lugar a dudas se lo va a condenar al sujeto, ¿sí? Ahora, si hay probabilidad, ¿sí? Y esa probabilidad no es cercana a la certeza, va a proceder la absolución. ¿Por qué? Porque recordemos que en el proceso penal buscamos la verdad material o la verdad real, lo que efectivamente ocurrió, ¿sí? Así que es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Cuáles son las formalidades requeridas para el dictado de una sentencia jurídicamente válida? Bueno, mucho tiene que ver lo que el profe Elcar habla al principio.
¿sí? En primer lugar, tiene que emanar de un órgano jurisdiccional, ¿sí? Tiene que ser emanada de un juez competente, ¿sí? La competencia del juez natural, que la vimos en derecho constitucional, ¿sí? La competencia establecida en el artículo 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? ¿Qué más? Tiene que resolver un caso concreto, el caso concreto que se le plantea por parte de la parte actora, ¿sí? Vale la redundancia. Cuando hablamos del caso concreto, ¿sí? Hablamos del principio de la extraña excitación, que necesitamos sí o sí que venga un ciudadano, ¿sí? A plantearnos una cuestión que el juez tiene que resolver, ¿sí? Tiene que estar controvertida, es decir, tiene que haber una contraparte, por el principio de bilateralidad, que a la que acusemos de que sucedió un determinado hecho, ¿sí? O a la que le reclamemos un determinado derecho, ¿sí? Y judicial, ¿sí? Tenemos que formar el expediente y a partir de ahí arrancamos para ver qué va a decidir el magistrado, ¿sí? A su vez, tiene formalidades extrínsecas, ¿sí? Debe otorgarse por escrito, en idioma nacional, ¿sí? Tiene que mencionar, entre otras cosas, el lugar, la fecha, el tribunal, la causa, hay que individualizar quién es el magistrado que va a estar a cargo del dictado de la sentencia, si es el magistrado titular del tribunal o del juzgado, si es subrogante, el nombre del secretario, de la secretaria, ¿sí? La sentencia tiene que estar enumerada, ¿sí? Y se va a expedir en doble ejemplar en principio, pero generalmente, si hay más de 2 partes, se va a expedir con tantas copias como partes haya dentro del proceso. Tiene que llevar la firma del juez o los jueces en caso de tribunal colegiado. Y acá, ojo, porque dependiendo de la provincia en la que estemos, ¿sí? Porque sé que hay gente de todo el país, se va a diferenciar esto, ¿sí? Porque hay muchas provincias en las que el expediente digital ya está en vigencia, motivo por el cual la firma no va a ser hológrafa, es la firma digital, y esa es la que vale, ¿sí? Entonces, si imprimimos, ¿sí? De un sistema, por ejemplo, acá Justicia Córdoba, ¿sí? Tiene todas las sentencias con firma digital, ¿sí? Y lo imprimimos y eso hace plena fe, ¿sí? No necesitamos de que nos lo certifiquen ni nada, ¿sí? Porque esas copias hacen plena fe por la firma digital. Tenemos otros casos de otras provincias en donde todavía se manejan con expediente papel, en cuyo caso necesitamos la firma hológrafa del juez en cada copia. Fundamental esto, ¿sí? Tantas copias como parte existan, 2, 4, 6 o las que estén, ¿sí? Bien, Hugo, vos habías hecho ya, iba a hacer esta aclaración, porque ya habías hecho esta misma pregunta en otras clases anteriores, respecto a lo que es el lenguaje inclusivo, ¿sí? Es una cuestión controvertida, ¿sí? Y eventualmente, ¿sí? La sentencia va a tener validez si la parte o las partes que intervienen consideran de que tienen que presentar un recurso aclaratorio, porque hay partes del texto que no lo comprenden porque está en lenguaje inclusivo, la parte lo hará y el efecto tendrá en relación a las partes, que lo vamos a ver en la próxima clase, la semana que viene, la cuestión de los recursos. Pero eventualmente, sí, la sentencia tiene validez hasta tanto las partes no reclamen alguna cuestión que haya que rever, ¿sí? Bien, tengan en cuenta esta cuestión. Perdón, Jessica, Hugo, disculpa, me voy a agregar algo a lo que pregunta el compañero. Tengan en cuenta algo. Una sentencia, más allá de por supuesto, de las formas que debe cumplir conforme dijo la profe, como formalidades extrínsecas, por supuesto que el juez, cuando va a dictar esa decisión, tiene que utilizar como regla intelectual para poder razonar la sana crítica racional. Lo vimos en la clase anterior. Una de las cuestiones a tener en cuenta o reglas que rigen la sana crítica, recuerden que eran los principios de la lógica. Y los principios de la lógica dicen que uno tiene que hacer una derivación razonada del derecho vigente a las circunstancias probadas de la causa. Esa es la definición que da la Corte Suprema de una sentencia válida. Ahora, bien, Hugo, recordá que si se utiliza un lenguaje inclusivo, el juez no está obligado a utilizar un lenguaje inclusivo. Por ende, la utilización de un lenguaje inclusivo puede dar lugar a que la contraparte, cuando lee la sentencia, pueda existir términos ambiguos de los cuales pueda resultar un significado que ellos no interpretan y puede ser sujeta de aclaratoria, como dice Jessica. Ojo con el recurso de aclaratoria, porque lo va a explicar la profesora. El juez va a tener que no hacer lugar a la aclaratoria cuando en la resolución que vaya a contestar de esa aclaratoria tenga que contestar algo que
cambie notablemente y por completo la estructura de la sentencia que se está apelando con el recurso. Y ahí la parte no va a tener que hacer no solo aclaratoria, sino un recurso de apelación de la sentencia. Recuerden que la aclaratoria es solo para términos oscuros y ambiguos, pero si el juez en su resolución de aclaratoria cambia por completo el razonamiento de la sentencia por aclarar ese término, ojo que no va a hacer lugar. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Gracias, Jessy. Sí, muy importante lo que acaba de decir el profe, y a tenerlo en cuenta. Sí, pero son los menos los casos, así que quédense tranquilos por esto, porque la mayoría de los jueces cambiar toda la estructura que tiene un magistrado para el dictado de una sentencia es complejo. Chicos, yo he trabajado en la justicia civil y comercial varios años, y cambiar determinados formalismos que tienen los jueces es complejo. Hoy día estamos buscando que los magistrados dicten sentencia en un lenguaje claro para que lo entendamos nosotros, que somos abogados, para los futuros abogados, pero también para nuestras tías, para nuestras primas, para nuestros amigos o para nuestros hermanos, que no tienen nada que ver con el derecho. Y eso está costando. Imagínense las sentencias con el famoso lenguaje inclusivo. Si se da, bueno, podemos echar mano a los recursos, claramente, para eso están, ¿sí? Que lo vamos a explicar la próxima clase. Pero en líneas generales es muy raro que se planteen estos supuestos, porque como les digo, estamos intentando cambiar la mentalidad de los magistrados para que nos escriban sentencias más sencillas de comprender, porque nosotros le tenemos que leer la sentencia a nuestro cliente, y nuestro cliente tiene que entenderlo. Va a ser un cambio que se va a ir dando que se está dando progresivamente, y el caso del lenguaje inclusivo es algo mucho más nuevo, ¿sí? Y ante la eventualidad, les vuelvo a repetir, si alguna sentencia con este tipo de particularidades le genera algún perjuicio, pero por supuesto que dentro de los trámites propios de cualquier proceso están los recursos, y los tienen que usar sin lugar a dudas, ¿sí? Que lo vamos a ver de vuelta bien, repito, que lo vamos a ver la próxima clase. Ahora, vamos a la formalidad intrínseca, vamos a la estructura de la sentencia, que yo sé que esto es algo que les cuesta horrores a todos, y que nos ha costado horrores a todos cuando hemos empezado a estudiar. Y la realidad es que para comprender cómo armar una sentencia, ¿sí? Hay que hacer un curso especial. Entonces, vamos a entenderla desde lo general, ¿sí? Desde ahora, desde este momento como estudiante, de cómo leerla, de cómo estudiarla la sentencia, ¿sí? Ahora, yo sé perfectamente que en las prácticas profesionales le están pidiendo sentencias, entonces vamos a tratar de entender cómo podríamos armar una sentencia válida, ¿sí? Pero no se asuste si le pifian, porque la realidad es que para saber hacer una sentencia son muchísimos meses y años de entrenamiento dentro del Poder Judicial que hacen los jueces, los prosecretarios que se encargan, los secretarios relatores, que son los que se encargan de ayudar a los jueces, y los equipos de abogados, ¿sí? Así que vamos a tratar de facilitar lo más que se pueda toda esta situación, pero no nos compliquemos, porque la realidad es que lo que tenemos que saber acá son las cuestiones de las formalidades intrínsecas, las extrínsecas, saber cómo leer una sentencia, saber qué es lo que nos dice la sentencia, y fundamental, saber si nos afecta o no esta sentencia para poder recurrirla eventualmente, ¿sí? Si nos causa algún gravamen. Tenemos, como habíamos dicho, la primera parte es el encabezado, que es lo que son las formalidades extrínsecas, ¿sí? Donde tenemos todos los datos de las partes, de la causa, del juzgado y demás, etcétera, ¿sí? Después tenemos ya los resultandos o vistos, que van a leer ahí en las sentencias, y vistos, y arranca el relato que hace su señoría de lo que sucede en la causa, ¿sí? Básicamente en los vistos tenemos todo lo que ocurrió procesalmente desde la demanda hasta el agregado de los alegatos, ¿sí? Que el agregado de los alegatos, como bien explicó el profe Elcar ayer, no se hace para que la otra parte tome conocimiento, sino que lo hace el juez finalmente ya antes del dictado de la sentencia. Todo esto el magistrado lo va a ir relatando foja tras foja. Foja tanto sucedió tal cosa, a foja tanto sucedió tal otra, a foja tanto se notificó, ¿sí? Es el relato de todo lo que ocurrió procesalmente de cada uno de los actos procesales que las partes llevaron adelante dentro del expediente, ¿sí? Después tenemos los considerandos, ¿sí? En los considerandos su señoría ya hace un análisis pormenorizado de los antecedentes y de las consecuencias de cada uno de los actos planteados por las partes.
hace el análisis de la prueba, y de alguna manera va volcando, ¿sí?, toda esta sana crítica racional de la que tanto habló el profe, de la que vamos a seguir hablando, ¿sí?, en base a eso y en base al derecho aplicable, y finalmente el magistrado concluye los considerandos con un anticipo de lo que va a resolver, ¿sí? Bien, y por último tenemos la parte resolutiva, que es lo que todos queremos saber: ¿qué decidió su señoría respecto a lo que reclamamos? ¿Sí? Si le dio la razón al actor, si le dio la razón al demandado, si hay culpas concurrentes, si la concurrencia decimos, bueno, ni el actor ni el demandado tienen 100% la culpa, uno u otro, sino que hay un porcentaje de culpa correspondiente a culpa en el sentido de responsabilidad, no culpa como elemento, ¿sí? Como no intención de un hecho. Vamos a decir, bueno, ni el actor tiene el 100% de la responsabilidad, ni el demandado tiene el 100% de la responsabilidad, sino que hay una concurrencia, ¿sí? Bueno, en ese caso vamos a definir el porcentaje de esta concurrencia, ¿sí? Otras cuestiones: si había excepciones previas para resolver, ¿sí?, que no sean como de previo y especial pronunciamiento, resuelve las excepciones. Determina las costas, ¿sí? Las costas van a ser por su orden, ¿sí?, lo que cada uno gastó en el proceso, o por el principio objetivo de la derrota, es decir, el que fue encontrado responsable civilmente va a tener que pagar todo, ¿sí? Se definen las costas, que es importante saber qué tenemos que pagar. Y fundamental para nosotros los abogados, la regulación de honorarios. Muchachos, tenemos que ver de que nos regulen los honorarios por el trabajo que hemos hecho, ¿sí? Ahora, importante, ¿lo van a preguntar en el examen? No, pero me parece importante que lo sepan, ¿sí?, como futuros abogados. ¿Cómo leemos la sentencia? ¿Sí? Es cierto, hay que leerla toda la sentencia, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que tenemos que leer? La parte resolutiva, ¿sí? En la parte resolutiva tenemos que controlar, ¿sí?, de que su señoría haya puesto bien los datos de las partes, si hay alguna cuenta a la que hay que depositar algún dinero, que el número de la cuenta esté correcto, de que coincida la condena en costas o lo que tenga que pagar la parte demandada en letras y en números, ¿sí?, que haya plena coincidencia y que haga plena fe de todo lo que pasó en el expediente, porque un mínimo error implica de que la parte que vea ese error y que le afecte, ¿sí?, plantee un recurso de aclaratoria, y esto va a implicar un retraso en la ejecución de la sentencia. Entonces, ojo ahí, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo de una sentencia en la que he trabajado, en la que finalmente, cuando yo trabajé en el expediente y después pasó al área de relatoría, que es la que se encarga del armado de la sentencia, y pifias existen, sí, a veces son pagaditas, ¿sí?, que tienen que ver con números, con alguna letra del nombre del demandado, lo que fuere, y uno dice, pucha, ¿cómo le erré si controlé tantas veces? Pasa, chicos, pasa, ¿sí? Y esto a veces lleva a que planteen este tipo de aclaratorias que retrase la ejecución de la sentencia. La realidad, como bien dice el profe Elcar, primero somos humanos y después somos profesionales, y la realidad es que los juzgados civiles y comerciales de todo el país están abarrotados de trabajo y estas cosas pasan. Entonces hay que controlarlas, siempre. Bien, leemos primero el resuelvo, ¿sí?, o la parte resolutiva. Y de ahí en más, si nos dio la razón, buenísimo. Vemos por qué nos dio la razón. Controlamos nuestro trabajo. Ahora, si no nos dio la razón su señoría, vamos a ir rápido a los considerando para ver qué hicimos mal y automáticamente para plantearle el recurso que corresponda, ¿sí? Esto es muy importante. Bien, vamos a ver unos ejemplitos. Como les decía, no solamente tenemos sentencia como único medio resolutivo dentro del proceso, sino que también tenemos lo que se denominan los proveídos simples o los decretos simples, que son resoluciones que lleva adelante su señoría o el secretario o secretaria del juzgado, ¿sí?, que hacen a la prosecución o a los actos normales del proceso. Resuelven pedidos simples. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una resolución de este año de un juzgado civil y comercial de la provincia de Formosa, que es un juzgado en el que yo he trabajado, ¿sí?, en donde estamos resolviendo. ¿Esto cómo lo tengo? Para empezar, chicos, no violé ningún secreto profesional ni nada, porque esto lo encontramos dentro de lo que es el sistema informático jurídico de cada provincia, en este caso de la provincia de Formosa. Esto sale en lo que se denomina las listas de despacho, es de acceso público, ¿sí? Aclaro por cualquier cosa.
En este caso tenemos un proveído simple de fecha 19 de julio, tenemos el número del expediente, tenemos la descripción de la causa, ¿sí? Acá tenemos un daño y perjuicio, ¿sí? Acá este sería como el visto, ¿sí? Acá están los escritos que se presentaron, ¿sí? A partir de ahí, hace una breve descripción, ¿sí? de lo que se solicitó en este caso, y a partir de acá vemos la decisión que toma, en este caso, la secretaria del juzgado, pero también lo puede hacer su señoría, ¿sí? En los proveídos simples intervienen tanto el juez como el secretario, ¿sí? Estos son los más comunes, ¿sí? Se van a ver más de estos en los expedientes que sentencias o autos interlocutorios, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta esto. Porque aparte el programa nos pide la clasificación de las resoluciones. Bien. Después tenemos, ¿sí? Como verán acá, esto es del sistema informático jurídico, ¿sí? De un juzgado civil y comercial del mismo, ¿sí? Que era donde yo trabajaba, ¿sí? Este es un auto interlocutorio. Como les decía, los autos interlocutorios son resoluciones que dicta su señoría, ¿sí? Que tienen la misma estructura que la sentencia, pero que no resuelven la cuestión de fondo, sino que resuelven cuestiones controvertidas, ¿sí? Que hacen al proceso, ¿sí? Alguna incidencia, algún incidente por ahí que se plantea, alguna negligencia probatoria, alguna nulidad de alguna notificación, una caducidad de instancia, ¿sí? Resuelven estos autos interlocutorios. Encontramos autos interlocutorios simples, ¿sí? Que son los que resuelven cuestiones de mero trámite y seguimos con el proceso hacia adelante. Sigue la causa según su estado, como decíamos comúnmente en la jerga judicial. ¿Sí? Después tenemos las resoluciones asimilables a definitiva, que ya lo había adelantado al principio, ¿sí? Son aquellas que resuelven cuestiones que cortan el proceso, que hacen que termine el proceso, ¿sí? Pero que no resuelven la cuestión de fondo. Por ejemplo, resuelven una excepción dilatoria, como de previo y especial pronunciamiento, ¿sí? Una cosa juzgada, una prescripción, una falta de acción, ¿sí? Termina el proceso, ¿sí? O que resuelve, o una resolución que homologue un acuerdo en una conciliación, por ejemplo, una transacción, ¿sí? Son todas formas distintas de terminación del proceso que requieren una resolución que le dé fin, ¿sí? Y que cierre de alguna manera el expediente conforme a derecho, ¿sí? Bien. Como verán, acá tenemos la descripción del juzgado, la fecha, autos y vistos, ¿sí? Como esto es un auto interlocutorio, tenemos los autos y vistos cortitos, ¿sí? Es menos detallado que una sentencia, y después tenemos los considerando. A partir de acá vemos todo el relato, ¿sí? Con las partes, y todo esto es una causa fenecida, ya por eso no tapamos los nombres, ¿sí? Y acá tenemos el resuelvo. En este caso, presentaban una excepción de falta de legitimación. ¿Qué hubiera pasado si la aceptaban? El proceso se terminaba, porque la persona que estaba reclamando no iba a tener la legitimación en los términos previstos por la ley, ¿sí? Bien, acá tenemos el resuelvo, ¿sí? La notificación que es necesario, ¿sí? Y la fecha, y la firma de la juez, ¿sí? Bien. Y acá tenemos una sentencia, ¿sí? De una cuestión de fondo, ¿sí? Este era un juicio sumarísimo, ¿sí? Se decidió una cuestión de fondo acá, ¿sí? También tenemos la descripción de los autos, el juez, las partes, ¿sí? Y acá arrancamos con el resulta, ¿sí? Que el resulta sería los vistos, es otra forma de plantearlo nomás, no es que cambie nada, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos los considerandos, ¿sí? Y finalmente tenemos la resolución. En la resolución decimos sentencio, y acá tenemos, le hicieron lugar a la demanda a los señores fulano y mengano, ¿sí? Condenando a la parte demandada a la devolución de la suma de X pesos. Bien. Se le impusieron las costas a la parte demandada, ¿sí? Por el principio objetivo de la derrota, y acá en este caso se difirió la regulación de honorarios, ¿sí? Porque no había planilla de liquidación aprobada, ¿sí? Y lo mismo, la firma del juez y el final del fallo, ¿sí? Tenemos 3 ejemplos de resoluciones dictadas dentro de lo que es el Poder Judicial. En este caso, esta sentencia tuvo una particularidad. Esta sentencia, así como está, la recurrieron. Porque, ¿qué pasó? El muchachito no se llamaba Eduardo, se llamaba Edgardo. Entonces, ¿qué pasaba?
lo que hizo la demandada fue decir, bárbaro, yo le voy a devolver la plata al señor Reinaldo Bartolomé Durante, pero al otro no le voy a devolver la plata, porque a mí me demandó Edgardo, no Eduardo. Entonces, dijeron, yo no le voy a devolver esto. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la parte demandada? Planteó un recurso, ¿sí?, de aclaratoria para que se corrija el nombre correctamente a los fines de poder cobrarle a la demandada el dinero que correspondía. Fíjense la importancia de prestar atención a estas cuestiones. Bien, y vamos con la última parte. ¿Sí? Tenemos pregunta de examen, la cosa juzgada. ¿Sí? Bien, la cuestión de la cosa juzgada surge del fallo Damiani contra Cura, ¿sí?, que de alguna manera fue el puntapié inicial para de qué estamos hablando en relación a la cosa juzgada. ¿Sí? La cosa juzgada se presenta como un atributo que tiene las sentencias, ¿sí?, que las hace insusceptibles de ser atacadas o ser alteradas dentro del proceso o fuera de él. Básicamente le da la certeza definitiva de la verdad legal, ¿sí?, o le da lo que se denomina seguridad jurídica. ¿Sí? ¿Qué implica la cosa juzgada? Que si reclamamos los daños y perjuicios por un accidente de tránsito por la suma de 600.000 pesos y nos dieron la razón, después no podemos ir a reclamar. Jessy, Cosas. perdón, me parece que se quedó tildado unos minutos, no sé si pasó, chico, por la duda que repitas la última parte. Bien. ¿En qué parte, Elcar, así lo repito? Estabas diciendo que si en un juicio fuimos condenados a pagar 600.000 pesos por daño y quedó clavado ahí, digamos, el audio. Bien. En el caso de que reclamemos en una causa por un accidente de tránsito y pedimos 600.000 pesos en razón de daño y perjuicio y nos dan la razón y nos pagan los 600.000 pesos, no podemos ir pasado mañana a reclamar exactamente lo mismo, ¿sí? Porque nos van a poner la excepción de cosa juzgada, que lo hablamos en la clase de la unidad 3 y lo explicamos oportunamente junto con el profe, ¿sí? A esto refiere la cosa juzgada. Bien. Ahora, tenemos que ver esta cuestión de la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material, que es cuestión que lo preguntan mucho, mucho en el examen, ¿sí? Y que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre una y otra. La cosa juzgada formal constituye la máxima o la suma, ¿sí?, de preclusión, perdón, por cerrar definitivamente el curso del debate del proceso, ¿sí? La cosa juzgada formal implica lo siguiente: se dicta la sentencia, finalizó el proceso. Ahora, ¿qué nos queda? Que lo explicó muy bien el profe en la primera clase, nos quedan etapas que no son esenciales dentro del proceso, que son, a mí me gusta decirlo, subyacentes, o son de alguna manera eventuales, que son las etapas recursivas y la ejecución de sentencias. Bueno, para llegar a la cosa juzgada material, tenemos que pasar por la etapa recursiva, sea porque vencieron los plazos para presentar los recursos, ¿sí?, o porque se plantearon los recursos y ya se resolvieron. La cosa juzgada material implica que ya no podemos presentar recursos, ¿sí?, porque feneció el plazo o porque se ha planteado y se ha resuelto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la sentencia adquiere lo que se denomina autoridad de cosa juzgada formal y cosa juzgada material. En la praxis se denomina o se dice comúnmente cuando la sentencia quedó firme y consentida. A partir de acá ya no se puede hacer más nada y, primero, esperamos que la parte cumpla, ¿sí?, voluntariamente a lo que se la condenó, en el plazo que la misma sentencia dice, y en el caso de que no cumpla voluntariamente, nos habilita la posibilidad, conforme al 499 del Código Procesal de Nación, sí, a plantear lo que se denomina ejecución de sentencia. Iniciamos el famoso incidente de ejecución de sentencia, en donde vamos a pedirle a su señoría de que obligue al demandado, al condenado, ¿sí?, a que cumpla con lo que corresponda en derecho, ¿sí? Estas son las dos tipos de cosas, los dos tipos de forma de cosa juzgada que se pregunta en el examen. Y lo último, para cerrar, una cuestión que hay que tener en cuenta, que el profe ya lo explicó y que se han hablado en clases anteriores, pero que tenemos que saber, y lo repetimos mucho porque se pregunta, y
implica que hay que hacer un análisis de los casos en particulares, ¿sí? De lo que se presenta, de lo que hace el juez, que es la cuestión del principio de congruencia. Básicamente este principio de congruencia implica que su señoría va a decidir en base a lo que las partes han planteado, a lo que planteó la parte actora, a lo que planteó la parte demandada y terceros eventuales que pudieran llegar a participar en el proceso. Su señoría se tiene que basar solamente en lo que las partes le pidieron. Lo que quiere decir de que si dicta una sentencia ultra petita, ¿sí? Por demás de lo que las partes pidieron, esta sentencia podrá ser atacada y podremos pedir la nulidad de la misma. Contrario, si su señoría dice, no, hay que darle menos, y la sentencia es infrapetita, tampoco es válida. ¿Por qué? Porque no se está ciñendo a lo que las partes le han pedido y están yéndose por demás, ¿sí? O por menos. Entonces, en esos casos la sentencia no es válida. Entonces hay que tener en cuenta la cuestión del principio de congruencia en cada sentencia y fundamentalmente los casos prácticos, porque se han planteado muchos casos en los que su señoría ha dado de más o ha dado de menos, ¿sí? Hay que ver ahí si es una obligación de dar suma de dinero, si es una obligación de dar cosa cierta, fungible o no fungible. Ojo, el tema de la equivalencia entre los objetos, ¿sí? Todo esto es cuestión de analizarlo, estudiarlo bien y ver cómo aplicarlo y cómo explicarlo fundamentalmente. Bien, con esto daríamos Perdón, cierre. Jessy. Sí. No, quiero resaltar esta última parte. Perdón que acá hay un nuevo integrante en la cámara que es mi gato. Quiero resaltar la importancia de lo que dijo Jessica. Y fíjense ustedes, chicos, lo importante que es la fijación de los hechos como construcción de la plataforma fáctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense qué importante es poder agregar al proceso los hechos que van a fundamentar mi pretensión y probarlo. Tan importante es que el juez solamente va a poder fallar en virtud de lo que se constituyó o delimitó como plataforma fáctica, a tal punto que si falla ultra petita, más allá de lo que se le pidió, lo que pidieron las partes, o infrapetita por debajo, esa sentencia va a ser una sentencia arbitraria, ¿sí? Porque también viola las reglas de la sana crítica racional en el momento intelectual de la valoración. Así que fíjense lo importante, no solo para las partes, actor demandado, sino para el juez en esto de la delimitación de la plataforma fáctica. Así que en un caso práctico procesal, claramente le pueden hacer un caso para que ustedes pisen el palito si el juez falla por arriba de lo pedido, por abajo, el juez tiene que limitarse a fallar con lo que las partes introdujeron, probaron y se limitaron a pedir. Así que creo que era importante aclararlo porque hay que hacer hincapié en ello. Sí, ni hablar, ni hablar. El tema del principio de congruencia es algo que se pregunta mucho. Parece algo sencillo, pero a la hora de aplicarlo cuesta. ¿Y es válida o no es válida? Sí, claramente que no, porque después se tiene que... A ver, yo tenía una jefa, ¿sí? Que era la jueza de este juzgado que estábamos utilizando como material didáctico la sentencia, que ella siempre le decía a las partes en la audiencia preliminar, a las partes, ¿no? Cuando hablamos de parte, hablamos de actor y demandado, no de sus abogados, porque los abogados conocen a los jueces, conocen el derecho. A las partes le decían, nosotros, ¿sí? Como integrantes del Poder Judicial, somos sus empleados, porque realmente nosotros éramos empleados de las personas, porque son que con sus impuestos nos pagaban el sueldo. Entonces, el juez, en razón de esto, tiene que decidir en base a lo que actor y demandado piden, y nada más ni menos, ¿sí? Puede llegar a pasar de que uno ve un expediente y dice, pucha, qué bajón, porque acá capaz que la parte actora, por ejemplo, tenía razón, y no lo probó como lo tenía que probar, y no le damos la razón. Lamentablemente es así, porque el juez tiene que decidir en base a lo que está en el expediente. Volvemos a ser súper reiterativos con esto. Es solo lo que está sobre el expediente. Ahora, en los supuestos en los que se hable de culpa concurrente, ¿qué quiere decir? De que ni uno ni otro tiene la razón, sino que balanceamos en base a lo que le corresponde a cada uno con responsabilidad, a su responsabilidad, perdón, el juez no viola el principio de congruencia, porque basándose en lo que cada uno planteó, como ninguno de los dos ha probado fehacientemente, de que uno u otro tenía razón, entonces su señoría dice, establezco que la culpa va a ser
en concurrencia a la parte actora en tanto por ciento, a la parte demandada en tanto por ciento, en base a el criterio que utilice, sí que hay varios criterios internos dentro del Poder Judicial, y no está violando el principio de la congruencia, porque se basa en lo que las partes dijeron, y en base a lo que las partes dijeron, el juez no le pudo dar la razón a uno o a otro, entonces quedó ahí en un intermedio, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, que es una pregunta que estuve viendo ahí en el chat, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda o consulta que quieran hacer? Porque creo que estamos con unos pocos minutitos para dialogar un poco.